Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Pero las mujeres no son las únicas que se enfrentan al clima de violencia que vive México. La diversidad sexual también es víctima de los crímenes de odio. El más reciente es el caso de Miguel Medina Lara, un joven homosexual de 21 años que fue asesinado en Veracruz. De acuerdo con la comunidad LGBTTI, con Miguel ya suman 16 crímenes de odio en esta entidad. Este martes, Maite Azuela nos da su comentario editorial sobre estos crímenes de odio y la comunidad LGBTTI. ¿Qué tal, Maite? Te escuchamos con atención. Buenos días. Buen día. Buen día, me da gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Pues sí, justamente por este caso es por lo que retomé el día de hoy en Nuestros Derechos Humanos en Resonancia el tema de crímenes de odio. Creo que no está de más hablar sobre qué es un crimen de odio y hay que dejar muy claro que es la agresión contra una persona o a veces contra un grupo de personas o incluso con sus propiedades, que está motivado por un prejuicio, ya sea por su raza, por su etnicidad, por su género, por su religión, en algunos casos personas con discapacidad, pero en el caso al que nos referimos el día de hoy es justamente un crimen de odio contra su orientación sexual. Entonces, es muy importante entender que no es cualquier tipo de delito o de crimen, sino que los motivos fundamentales por los que se dan este tipo de actos de agresión son diferentes a los ordinarios porque tienen características diferentes. El primero es que la víctima tiene un estatus simbólico, o sea, no nada más se le ataca por ser un ser humano que le representa al agresor pues algún atractivo porque lo va a asaltar o porque quiere adueñarse de algunos bienes que le corresponden, sino que lo ataca por lo que representa. Y esta víctima básicamente pues comparte características con algún otro grupo por las razones por las que les di hace un momento, ¿no? Por su raza, por su nacionalidad, etnicidad o en este caso por orientación sexual. Y además la intención de este tipo de violencia no es solamente herir a una persona o a ese individuo, sino transmitirle a la comunidad a la que pertenece que hay algo de ese individuo y de su identidad que le parece repelente, y entonces aquí, o que no es bienvenido en la comunidad, ¿no? Es cuando estos crímenes invitan a los agresores que no tienen una educación incluyente o que tienen algún problema psicológico, buscar razones en esta diferencia del otro, en esta identidad con el otro para agredirlo. Y en definitiva, pues estos crímenes de odio no solo tienen el efecto terrible contra las víctimas en caso de asesinatos o en caso de agresiones, sino también dañan a la sociedad. Y creo que por eso es un tema en el que nos tenemos que detener. Ustedes hablaban hace un momento del caso de Veracruz, en donde pues ahorita ya se suman más de 16 casos. Aquí yo tengo, por ejemplo, un número distinto que arroja el diario de Orizaba, que dice que ya son 26 crímenes de odio, pero no me detendría solo en Veracruz, aunque sí creo que vale la pena analizarlo porque es uno de los estados donde más impunidad hay, sino que en general en México tenemos datos, por ejemplo, de que Veracruz es una de las más representativas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo hasta 43 homicidios o crímenes de odio, en Guerrero 39, Quintana Roo 33, Estado de México 30, Chihuahua 28, Puebla 27 y Tamaulipas 25. Entonces, pues los números son muy altos en los diferentes estados de la República. Creo que es importante hablar además de que en estos crímenes de odio se da una violencia extrema. Las características que han tenido los asesinatos de personas de la comunidad LGBTI en México muestran una agresión y justamente lo que dejan ver es este mensaje que el agresor quiere dar a la comunidad en términos de odio y de poca intención de incluir a estas personas en la comunidad. El informe que existe actualmente por parte del CONAPRED nos hace ver que hay que atender justamente a estas características de violencia, porque lo que urge es replantearse la educación en términos de inclusión en el país. Y vale la pena revisar lo acontecido en Veracruz. Ya ustedes hoy daban una introducción antes de que yo entrara al aire y nombraban este caso de este joven, y vale la pena entonces que revisemos cómo en 2018 ya había aumentado la impunidad y
por esto el caso de Veracruz se vuelve importante, en donde de los 26 crímenes de odio registrados, solamente 2 se habían resolvido en la entidad. Son resueltos, pero básicamente están todos en proceso de investigación, aunque ellos dicen ya se están investigando, en realidad son solo procesos de investigación en donde las carpetas no tienen demasiada información sobre el tema, y es importante que esta impunidad se refiere justamente a estos casos claves de crímenes de odio, ¿no? No se da en otro tipo de casos, y sí podemos ver cómo las comunidades no son solo los agresores los que hacen una discriminación específica para estas comunidades, en este caso LGBT, pero también se da racial, y la semana pasada veíamos justamente las agresiones que se daban contra los mexicanos en Estados Unidos. En este caso es contra agentes de preferencias sexuales distintas a la heterosexualidad, y lo que sucede es que estos crímenes de odio pues tienen, como les decía yo, una agresión cualitativamente distinta al resto de los crímenes ordinarios, y las funciones simbólicas e instrumentales lo que buscan es alertar a la comunidad de cómo se rechaza a estos grupos. Hay diferentes autores en estos crímenes de odio, y lo que llama la atención es cómo estas víctimas normalmente son, como en el caso que ustedes mencionaban, defensores de ciertas causas. No son solamente personas que tienen una orientación sexual diferente, sino que además públicamente defienden a quienes la tienen y defienden los derechos de esa comunidad. Estas víctimas son miembros de grupos que pues están estereotipados negativamente, y lo que hacen es asociar los atributos negativos, y estos estereotipos negativos se ven incluso revelados en el tipo de agresiones que reciben. Son personas que son exhibidas después del crimen, son crímenes muy amarillistas y muy, muy violentos. También se diferencian de los otros crímenes por las consecuencias que llevan. Dividen mucho a la sociedad sobre las opiniones que se generan. Obviamente están vinculados con la violación de derechos humanos y violación al respeto a la igualdad, porque la norma de la igualdad, que es un valor fundamental, lo que busca conseguir es que se respete la total dignidad humana, ¿no? Y el dar la oportunidad de aprovechar al máximo el potencial de cada uno de los integrantes de esta sociedad. Y estos crímenes de odio lo que hacen es todavía estigmatizar más a estos grupos. Tienen no solo un efecto en la víctima, sino en la comunidad a la que la víctima y la identidad que a la víctima pertenece, y los problemas de seguridad y de orden público también se ven dañados porque afectan un círculo más amplio de gente de crímenes ordinarios. Es importante que entendamos cómo esta es una amenaza no solo contra estos grupos, sino contra nuestra sociedad en general, y que la impunidad que se está dando, no solo en Veracruz, sino en otras entidades de la República, nos afecta a todos, porque son estos perpetradores de los crímenes de odio quienes van sintiendo que pueden agredir con la confianza de que la ley no se les va a aplicar, y que las estructuras de gobierno son flexibles, en tanto los crímenes de odio tienen diferentes perspectivas, sobre todo para aquellos que no han entendido que tenemos que construir una sociedad incluyente. En el peor de los casos, los crímenes de odio pues son casos que causan venganza de unos a otros, pero en realidad lo que hacen es incrementar y generar una polarización y una división social que lastima la cohesión que estamos tratando de construir. Entonces, bueno, pues les agradezco este espacio el día de hoy. Creo que vale la pena en estas entidades en donde esto está sucediendo que se revise la regulación, y sobre todo que la Procuración de Justicia no solo se quede en el proceso de investigación, sino que llegue a las últimas consecuencias y haya castigos sobre los agresores. Sin duda. Muchas gracias por el espacio, y nos escuchamos la semana entrante en nuestra siguiente cápsula de Derechos Humanos en Resonancia. Gracias por tu colaboración esta mañana, Maite Azuela. Feliz semana. Feliz semana. Hasta luego. Gracias. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.